Pasamos al punto 24 del orden del día. Hogeita laugarrena, herri ekimena. Agrupación de vecinos Otxarkoaga, ABO, Otxarkoaga auzokide elkartea de Bilbao, deritzon elkartearen osoko bilkurak erabaki hartu dezan, erdiguneragoko eta dagoeneko urbanizatutako lekuan babes ofizialeko eraikin egiteko APOren aldaketari buruzkoa. Proposizioak honako dino. Se apruebe en el Pleno un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana para poder construir el edificio en otro lugar más céntrico y ya urbanizado, sin perder los derechos de edificación mediante una actuación discontinua, como dispone el artículo 144.4 de la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo del País Vasco. Antes de iniciar en el debate, y para que no ocurra lo que ha ocurrido en el punto anterior, quiero dejar claro también que tal y como viene en el orden del día, la proposición original que llevó a la comisión la ABO, la Asociación de Vecinos de Otxarkoaga, el punto primero que decía no se conceda la licencia para construir en este terreno, quedó desestimado por una cuestión también jurídica y por lo tanto lo que viene a este pleno es únicamente el punto segundo de aquella proposición original. Digo para que a todo el mundo le quede claro. Creo que es el señor Manuel Molina el que va a intervenir en nombre del ABO, por lo tanto tiene la palabra. Le recuerdo un turno de 5 minutos, luego otro de 2. Buenas tardes. Represento a la comunidad de vecinos de Aixeona y hablaré de la proyectada construcción de 60 viviendas de protección oficial en Aixeona, Otxarkoaga. Resulta muy difícil resumir en 5 minutos el sufrimiento que llevamos acumulado y como mi memoria es frágil, me limitaré a leer este comunicado para no perder el hilo. Queremos dejar constancia que los terrenos de los que hablamos fueron expropiados de la comunidad de manera forzosa y nos vimos obligados a ceder ante la posibilidad de no cobrar nada por ellos y perderlos igualmente. Pero en realidad, los vecinos nos negamos desde un principio a vender nuestro jardín a 2 empresas constructoras que nos ofrecieron elevadas cifras de dinero y nos dijeron por escrito que nuestros hijos tendrían la primera opción de compra de las viviendas a construir. Así que aunque el edificio fuese de oro y vinieran a vivir allí los jugadores del Atleti, lo que no quisimos para nuestros hijos no se lo podemos desear para nadie. Traigo aquí las propuestas por escrito que nos dieron los constructores. Tenemos que decir, aunque ustedes ya lo saben, que este proyecto no se adapta a la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, 3/1998, y en especial al acuerdo adoptado por unanimidad en esa misma sala el 31 de marzo de ese mismo año, 1998, ya que se tendrá que hacer un desmonte de la ladera del Monte Abril y se tendrán que talar árboles con más de 50 años en sus ramas. Asimismo, este proyecto no cumple con la orden VIV/561/2010 tras la aprobación de la Ley 51/2003 de la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, ya que se trata de una zona donde para acceder al transporte público, comercios y otros servicios básicos se han de salvar pendientes del 20% de desnivel. La panadería más cercana está a medio kilómetro de distancia y la pescadería y la carnicería están a casi 1 kilómetro. Y como concluye un gabinete de arquitectos contratado por la comunidad, el actual proyecto no cumple con el artículo 7 de la Ley Estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana, Real Decreto Ley 7/2015 del 30 de octubre, ya que no se puede considerar una unidad dotacional, dado que el lugar sigue siendo un jardín arbolado y no una zona urbanizada, como prometieron. Por lo tanto, se ha de modificar su denominación en el Plan General de Ordenación Urbana en vigor antes de construir, volviendo a ser una unidad de ejecución urbana y no dotacional, algo que daría a la comunidad el derecho de reversión de los terrenos. Queremos aclarar que los vecinos estamos totalmente de acuerdo y a favor de la construcción de viviendas de protección oficial. No es lo que hemos venido aquí a votar, sí o no, a la construcción de viviendas, sino a cambiarla de lugar. Pero estas deben cumplir con la ley y deben favorecer la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas. Pero construir viviendas en una vaguada, junto a un terreno no colonizable, como bien dicen sus propios informes, un lugar sombrío, en la zona norte más alta e inaccesible de Otxarkoaga,
donde las aguas de escorrentía forman un río que se llevó las aceras y la carretera en 1983, y no queremos que ocurra en Bilbao la tragedia que ha ocurrido en Valencia con la Dana, un lugar sin servicios, comercios ni transporte público, con escasez de aparcamientos y con cuestas insalvables del 20% de desnivel, consideramos que no cumple con estas premisas, sino que ampliarán la brecha social y la desigualdad en Bilbao. Además, se aumentaría el tráfico rodado en la carretera vecinal, estrecha y con curvas pronunciadas, y tendrían que hacer una disminución de plazas de aparcamiento por necesidad. Así que los nuevos residentes, como los que ya estamos establecidos, tendríamos una calidad de vida precaria. Por todo lo expuesto anteriormente, esto es lo que solicitamos a este Pleno, no por ley, sino por humanidad, que tengan en consideración esta propuesta y aprueben un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana para poder llevar a cabo este proyecto en otro lugar más céntrico, sin perder los derechos de edificación, mediante una unidad discontinua, como propone el informe del Gabinete de Arquitectos aportado por nuestra comunidad y que bien han citado, y como dispone el artículo 144.4 de la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo del País Vasco. Gracias por darnos la oportunidad de poder expresarnos. Eskerrik asko, Zuri, Molina jauna. Y ahora es el turno de los grupos. Señora Viñals. Eskerrik asko, alcate jauna. Damos también la bienvenida al señor Molina, que viene en representación de la comunidad de vecinos de Aiseona 4, del barrio de Otxarkoaga, que viene a presentar una reivindicación que no es nueva. Ellos lo han explicado, consideran que el bloque de 60 viviendas de protección oficial de alquiler proyectado en Aiseona no es el lugar adecuado, y en el pleno de hoy proponen modificar el plan general para poder construir el edificio en otro lugar más céntrico y ya urbanizado, es decir, pues que plantean hacer las viviendas pero de otra forma o replantear el proyecto. Insisto, no es la primera vez que debatimos en este pleno sobre esta cuestión y creo que si algo compartimos todos los aquí presentes es que efectivamente no es el mejor sitio de la ciudad para construir viviendas. Es el punto más alto de la urbanización de todo el barrio de Otxarkoaga, con unas pendientes considerables, un edificio que incorpora un número de alturas también importante, quedándose a escasos metros de invadir la servidumbre aeronáutica. Además, la localización conecta en su parte trasera con las faldas del Monte Archanda. Es un sitio con arbolado, un lugar sombrío, orientación norte, sin apenas sol. No es el mejor sitio. Sin embargo, nos parece importante no perder de vista que esta ordenación urbanística viene de muy atrás. En concreto, viene del Plan General de 1995 y es una ordenación urbanística que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 2022, pues se limitó a recoger lo que ya existía. Y también hay que decir, lo tenemos que decir, es que nadie en ese momento presentó alegaciones. Eso es importante también decirlo. Por lo tanto, pues que hoy se solicite modificar el Plan General de Ordenación Urbana, para nosotras es una propuesta que políticamente pues vemos razonable, pero es importante decir que materializarlo o llevarlo a la práctica pues podría suponer más retrasos, además de poder dar lugar a importantes responsabilidades económicas por parte del ayuntamiento, que, como ya sabéis, vendió esos terrenos al Gobierno vasco, por lo que una vez solicitada la licencia por el Gobierno vasco, si la misma cumple lo que indica nuestro plan general, la realidad es que no se la podemos denegar, sería ilegal, y este aspecto también hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, y no menos importante, es que hablamos de vivienda. Hablamos de vivienda de protección oficial. Estamos en una emergencia habitacional en Bilbao, existen 17.502 personas en listas de Etxebide apuntadas para recibir una vivienda de alquiler a un precio asequible, y sin ir más lejos, esta misma mañana desde nuestro grupo municipal defendíamos la necesidad y urgencia de destinar todos los suelos de VPO municipales y estatales que hay en la ciudad exclusivamente a vivienda de alquiler asequible. Es decir, que si por nosotras fuese, construiríamos vivienda de alquiler pues en Zorrozaurre, en Las Torres y Sosaki, en Garellano, en Abando y en Otxarkoaga también. Quizá no en Aiseona, también hay que decirlo. Por lo tanto, ¿Aiseona es el mejor sitio para construir viviendas? Pues quizá no. ¿Necesitamos viviendas de alquiler en Bilbao? Sí. Y para terminar,
somos conscientes, porque nos lo habéis hecho llegar a todos los representantes políticos, que desde la comunidad se ha elaborado un informe pericial junto con un gabinete de arquitectos donde se recogen pues, bueno, las leyes y normas que este proyecto supuestamente incumple, podemos decir. Nosotras lo hemos leído con detenimiento y os centráis principalmente en que los derechos municipales en la promoción sean mayores o menores y que este proyecto, digamos, lo que nos estáis planteando es que se haga de otra manera. Y, entre tanto, se nos ha trasladado que estos mismos informes los presentaron vía reclamación en registro general el pasado 20 de mayo. Y han pasado 7 meses y nos han confirmado que no han recibido ninguna respuesta por parte del ayuntamiento. Entonces, nosotras queríamos aprovechar también el debate de hoy pues, para solicitar al área de urbanismo que den una respuesta jurídica a ese informe técnico pericial que han presentado los vecinos. Creemos que una respuesta a la labor que han hecho de justificar pues, todo lo que no veían oportuno o legal acorde a las normas, pues creemos que desde el área de urbanismo habría que responderles. Y por último, tampoco se nos puede olvidar que hace 3 años este gobierno municipal se comprometió a mejorar la urbanización y condiciones de accesibilidad del entorno del Grupo Aiseona de Otxarkoaga tras la correspondiente cesión del suelo por parte de las comunidades de propietarios, tal y como se informó en el Consejo de Distrito en 2018. Entonces, aprovechamos también el pleno de hoy pues, para que ese compromiso plenario pues, no quede en el olvido. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko. Por el Partido Popular, señor Goti. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Señor Molina, bienvenido al Pleno. Y quiero decirle que lo que ustedes hacen viniendo aquí tiene mucho mérito, porque muchas veces los individuos en concreto tienen que enfrentarse muchas veces a cuestiones que jurídicamente no superan, a gabinetes, a asesores, a estudios realizados, pero honra el hecho de que una persona o un grupo de personas quieran acudir a sus instituciones para mostrar sus opiniones y sus propuestas. Y eso les honra y es muy meritorio. Hace un año exactamente en este pleno trajimos una proposición para que en Otxarkoaga se implementaran elementos de accesibilidad en distintos sitios. Y uno de ellos fue Aiseona. Cuando yo fui allí a sacar algunas fotografías que dejé en este pleno a disposición de quien quisiese, yo vi como una persona se tenía que apoyar en los coches para subir. Y por lo tanto me imagino que más arriba, bueno, un poquitín más arriba, pues la cosa no va a mejorar. Y efectivamente, para nosotros, seguir construyendo en ladera no es una solución. Es una parcela en concreto que tiene muchísima pendiente sobre sí, mucha humedad, ausencia de luz, y va a ser, desde luego, inaccesible. Y esa persistencia en construir sobre terrenos altos y sobre terrenos en pendientes, la historia nos lo devuelve. Nos lo ha devuelto a lo largo de la historia constructiva de Bilbao en forma de necesidad de acometer precisamente elementos de accesibilidad. Y esto, desde luego, nos lo va a devolver en el futuro también. Porque esos vecinos, en su día, también, seguramente en su caso, podrían traer una proposición semejante a la que este grupo trajo hace un año. ¿Por qué? Porque efectivamente seguir construyendo en pendiente pues es un problema. Además del impacto medioambiental del cual usted ha hablado y que yo estoy de acuerdo con usted. Efectivamente, la cuestión viene de lejos, del Plan General de 1995. ¿Pero se puede modificar? Claro que sí. ¿Merece la pena tomarlo en consideración? Claro que sí. ¿Hace falta haberse justificado a lo largo de todos los años, desde 1995 hasta 2025, para poder traer una proposición en el Pleno con pleno derecho? ¿Valga la redundancia? Claro que no. No hay que fustigarse porque no se hayan hecho hace no sé cuántos años alegaciones al respecto. Uno tiene, tiene la capacidad de venir aquí a defender lo que piensa y lo que quiere. Así que yo sí que creo que hay que tomar en consideración la modificación para construir en ese lugar viviendas, efectivamente, que necesitamos de carácter social en régimen de alquiler, pero efectivamente que no nos devuelva la historia futura en forma de nuevas reivindicaciones de accesibilidad porque no hemos sido capaces de buscar un emplazamiento mejor. Y Bilbao es cierto que tiene el espacio que tiene, pero también tenemos un área metropolitana y unos municipios junto a nosotros con los que es posible la negociación.
también para saber dónde construir y responder a esa demanda. Tenemos instituciones intermunicipales, pues deben servir también para ponernos de acuerdo a la hora de elaborar nuestros planes generales o de reconsiderar cuáles son los mejores suelos para edificar ese tipo de vivienda. No es descabellado ni ridículo lo que ustedes han venido a traer aquí. Mila esker. Eskerrik asko, señor Gotti, Bilduren aldetik, Renedo jauna. Eskerrik asko alkate jauna eta eskerrik asko Aiseonako bizilagunei etortzagatik udalbatzar honetara. Como se ha comentado aquí, el problema de la parcela de Aiseona viene de lejos. Y Euskal Herria Bildu siempre ha defendido que no es el sitio adecuado para construir viviendas y lo va a seguir defendiendo. En el 2016, es verdad que esto puede venir del 95, yo ahí no estaba operativo, pero en el 2016, en el avance de plan general, se puso en cuestión construir ahí, lo puso en cuestión el área de urbanismo. Y la única razón de que se quedase ahí fue porque la propietaria era Viviendas Municipales y se empeñó en hacer ahí esas viviendas. En 2020, cuando se firmó el convenio de viviendas municipales con el gobierno vasco, con Visesa, para construir vivienda, en ese Consejo de Administración de H. Bildu se opuso también. Y dijo por qué se oponía. Porque no es el lugar adecuado para construir vivienda pública. No es el lugar adecuado. Y después, en enero de 2022, hace 3 años, en este pleno, mi compañera Alba Fatuarte trajo también una proposición de H. Bildu que decía claramente que mientras ese terreno no se habilitase no se podría construir vivienda pública de alquiler. Y a pesar de todo de esos años, viviendas municipales y ahora mismo Visesa se han empeñado en seguir con el proyecto. Primero 45 viviendas, luego 54, ahora 60 viviendas. O sea, los propios técnicos de Visesa en reuniones han afirmado que no es el sitio para construir vivienda. No lo es, y es que eso es innegable. La única cuestión por la que se va a construir ahí es una cuestión política. Es una cuestión política. Y no hay que construir en todos los sitios que haya parcela de vivienda pública. Lo hemos dicho a la mañana. Tenemos una en Altamira, al lado de Covetas. No vamos a construir allí. No vamos a construir allí, seguro. Segurísimo. Esto viene del pasado, lo hemos mantenido y ahora parece que no se puede deshacer. Bueno, hay que analizar las cosas, o sea, todo es posible. Un elemento más, ¿por qué creemos que tampoco no se debe construir ahí? Porque a la hora también de hacer políticas de vivienda pública, y lo hemos discutido aquí, tampoco vale todo. Bilbao tiene 4.140 viviendas públicas. ¿Saben cuántas hay en Otxarkoaga? 1.214 viviendas de aquellas. O sea, el 30% de las viviendas públicas de ese ayuntamiento están en Otxarkoaga. No es un barrio enorme, Otxarkoaga, 10.000 habitantes. O sea, estamos hablando de que el 25% de la población de Otxarkoaga vive en una vivienda de alquiler público. 1 de cada 4 personas. ¿Saben cuánta gente vive en el distrito de 06 Abando de Indautxu en vivienda pública de alquiler del Ayuntamiento de Bilbao? 0 unidades de personas. 0, ninguna vivienda. Eso no es un equilibrio en la ciudad. Y la propuesta de ese ayuntamiento es seguir construyendo vivienda pública en Otxarkoaga, porque es donde hay más demanda. Esto tiene un peligro, y es concentrar a un tipo de personas en un mismo sitio. Y también eso hay que decirlo. Y luego está el elemento urbanístico, que es el que bien ha explicado el señor Molina. Y es que es una parcela que está, como todos hemos hablado, no es accesible, está una vaguada, unas afecciones que tiene de ríos que se pueden solucionar, evidentemente todo se puede solucionar, no va a haber la luz, está donde acaba ya el ámbito urbano y no llega el transporte público. Entonces decidimos meter 60 familias a vivir en un ámbito que no tiene transporte público y que no es accesible, con pisos también que son para personas adaptadas. Y evidentemente luego vamos a ir a inaugurar dentro de 20 años pues el ascensor de turno o lo que nos toque, porque nos van a demandar. Y es así. Y para nosotros eso es un error. O por lo menos, hasta que eso no se solucione, cuestiones de transporte, accesibilidad, porque el vial no es privado, el vial es público. Hasta que eso no se arregle, no nos parece que sea digno construir vivienda pública en esa parcela. Y lo hemos dicho repetidas veces. Creemos que o se modifica como plantean los vecinos, se piensa otra cuestión, una permuta, o si se va a hacer ahí, hay que hacerlo con las condiciones mínimas de dignidad para que una persona pueda vivir. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Renedo jauna.
Abaunza jaunak dauka hitza. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, en primer lugar, comentar que esos terrenos nunca han tenido ningún régimen de protección ni han sido recalificados. Se han calificado mediante dos planes generales, el de 1995 y el de 2022, cumpliendo estrictamente con las normativas ambientales vigentes en cada caso. En segundo lugar, en 2004, debido al incumplimiento del plazo de ejecución por parte de los propietarios de la unidad de ejecución 307.05 del Plan General del 95, se cambió el sistema de actuación pasando de compensación a expropiación. No hubo alegaciones por parte de la comunidad de propietarios durante el periodo de exposición pública. En 2007 se inicia el expediente de expropiación de toda la unidad de ejecución 307.5, cuyos beneficiarios eran viviendas municipales y la comunidad de copropietarios, propietario mayoritario. Se firmó acta de ocupación y pago con los propietarios en 2008 y el justiprecio acordado con la comunidad de propietarios ascendió a 566.703 euros. Dada la cuantía del justiprecio, en la valoración de ese suelo se incluye edificabilidad, vivienda de protección pública. No se alegó por parte de la comunidad de propietarios en ese momento que el suelo no tenía edificabilidad y tal como he mencionado antes, como digo, estaba recogido de esa manera. El subámbito que nos ocupa es una actuación de dotación por incremento de la edificabilidad urbanística y no tiene nada que ver con que haya o no algo construido con anterioridad en dicha parcela. La ladera, por otra parte, está orientada hacia el sur, como todo el barrio de Ocharcuaga, y de Churrinaga. Hacia el norte están Olabeaga y Masustegui, por orientarnos con la brújula. El Plan General de Ordenación Urbana 2022 sitúa la subzona residencial junto al vial existente y otra de espacios libres locales al norte por una mejor conexión con el vial y el mantenimiento de la vegetación que se considere de interés. Además, la nueva parrilla de recogida de agua se sitúa en los espacios libres locales fuera de la parcela residencial a efectos de su gestión y mantenimiento. En base al desarrollo sostenible, se ha concentrado la edificabilidad prevista por el Plan General del 95 en las unidades de ejecuciones 307.2 y 307.05 en uno solo de esos terrenos, reduciendo la edificabilidad total con respecto a la que había en el Plan del 95 para adecuarla a la tipología edificatoria de la zona y dejando el otro terreno como espacios libres y zonas verdes. El artículo 105 del Plan General de Ordenación Urbana debe justificarse de modo global en el municipio completo. No obstante, con lo expuesto se está disminuyendo la edificabilidad urbanística del Plan General del 95 y se está reduciendo la huella edificable. Por otra parte, respecto a la licencia, esta se ha pedido el 4 de mayo de 2022, con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto de Habitabilidad de diciembre de 2022. Por tanto, este decreto no es de aplicación y, no obstante, se ha intentado cumplir en todo lo posible con las determinaciones del nuevo decreto. En relación con el arbolado, a petición del área de obras y servicios, Visesa ha presentado el inventario de arbolado de la zona. En base al mismo, se ha diseñado la urbanización complementaria, donde se identifican las especies invasoras a retirar, las especies a conservar y nuevas plantaciones. Las 60 viviendas de alquiler social nuevas tienen prevista su correspondiente plaza de aparcamiento en sótano del propio edificio. Se eliminarán únicamente las plazas en superficie que queden afectadas por el vado de acceso a los nuevos garajes y nada más. En cuanto al cupo de viviendas reservadas para personas con discapacidad en las promociones de vivienda pública, recordar que es obligatorio por ley, una por cada 25 viviendas o fracción, con independencia de la localización geográfica del bloque. Y, por lo tanto, nada tiene que ver con que la parcela en cuestión se encuentre en una zona con pendientes. Y, además, tenemos otros muchos barrios en la ciudad en la que, con también pendientes, se han construido viviendas de protección oficial. Quizá no en régimen de alquiler, pero sí en régimen de venta. La propuesta se desarrolla con tipos residenciales que dan cumplimiento a la normativa vigente en el momento, por lo que su consideración como indignas lo consideramos cuando menos injustificado. La política y promoción de vivienda pública en alquiler pretende precisamente minimizar la brecha social y la desigualdad, dado que tiene por objeto facilitar el acceso a una vivienda digna que repercute en una sociedad integradora. Por su parte, el proyecto no varía las condiciones de los actuales residentes. Y desde ese punto de vista, yo también veo, aprovecho este último minuto, cierta incoherencia en alguno de los planteamientos con respecto a lo que hemos estado debatiendo esta mañana, porque esta mañana se nos decía precisamente la carencia de suelos para vivienda de protección oficial y la necesidad de promover vivienda pública social en alquiler, y cuando estamos haciendo eso en colaboración con el Gobierno vasco vienen todas las críticas porque según los grupos aquí proponentes, tenemos que construir viviendas allí donde no hay suelo. Pues díganme ustedes cómo se hace eso. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Abaunza jauna. Señor Molina, tiene nuevamente un turno de 2 minutos. Gracias. Mismamente en Ocharcuaga hay varios suelos del ayuntamiento o edificados que se podrían utilizar para ello. Varios.
En los 2 minutos que se nos conceden, no vamos a debatir sobre las excusas ya aclaradas y rebatidas en tantas ocasiones, sino a dar una solución viable que pueda complacer a todas las partes, incluidas las 60 familias que se alegrarían de vivir en un hogar más céntrico, sin peligro de inundaciones y con todos los servicios a su alcance. Porque además, en este proyecto, se ha hecho caso omiso de la opinión de los vecinos y a sus propios informes de cómo era la zona húmeda e inaccesible. No hemos ido a opinar porque es que no nos hemos enterado. Se ha incumplido el acuerdo de urbanizar la zona en el plazo de 10 años, cuando a nosotros nos dieron 3. Se permite construir un edificio donde antes denegaron la licencia por exceso de edificabilidad y de mayor superficie que la del hipotético solar inscrito en el registro de la propiedad. Se ha modificado el Plan General de Ordenación Urbana para saltarse la cláusula de reversión del terreno a los vecinos. Se ha vendido el terreno al Gobierno vasco por 8 veces menos de lo que costó. Se ha considerado para su beneficio los terrenos como ya urbanizados. Se han reducido los metros cuadrados a devolver urbanizados por el Gobierno vasco de 2.910 a 1.337, bastantes menos de la mitad, para abaratar costos y la operación sea más rentable. Se ha aumentado el número de viviendas, no desde 46, desde 35, que se presentó Julia Madrazo, a 60. Se le han añadido a posteriori trasteros. Han pasado a ser de venta libre a alquiler. Luego no habrá ningún plan de arraigo. De para nuestros hijos, para personas fuera del barrio. Y para colmo, se habilitarán 2 viviendas en el segundo y tercer piso para personas con movilidad reducida, así consta en sus proyectos, cuya suerte se desconoce en caso de incendio o catástrofe, ya que por las características del terreno, los bomberos no podrán acceder a las caras norte y oeste del edificio, que tampoco verán el sol. Nunca dije que esté en el norte, sino en el norte de Ocharcoaga. En definitiva, instamos a su humanidad a cabo, para que las 212 familias actuales y las 60 familias futuras podamos tener una calidad de vida digna, porque aunque se cumpla la ley, señores y señoras, los problemas de escorrentía, humedades, inaccesibilidad, escasez de comercios, de transporte, aparcamientos, seguirán existiendo, se diga lo que se diga. Gracias. Gracias, señor Molina. Tiene la palabra la señora Viñals. Poco más que decir. Yo creo que las posiciones más o menos de todos los aquí presentes están claras. Agradecer al señor Molina que haya venido a plantear la propuesta de modificar el Plan General de Ordenación Urbana y yo insistir en que ellos y ellas han hecho la labor de elaborar un informe pericial con un grupo de arquitectos que han enviado al ayuntamiento y creo que desde el área de urbanismo sería lo suyo una respuesta por su parte. Creo que hay que agradecer cuando la ciudadanía organizada pues se hace un esfuerzo y creo que realmente desde el área de urbanismo, de los servicios jurídicos, perfectamente pueden elaborar un informe y presentar una respuesta a lo que se les haya enviado. Creo que es importante dar respuesta a cualquier escrito que entre en este ayuntamiento por parte del Gobierno municipal. Y nada más. Eskerrik asko. Eskerrik asko, señor Goti. Vaya, eskerrik asko. Después de todo el recorrido que nos ha ofrecido usted, señora Baunza, acerca de la historia de las actuaciones sobre esta parcela, y usted lo ha planteado aquí, me cabe la pregunta de si al final de ese recorrido cabe la toma en consideración de lo que se ha traído a este pleno sobre la modificación del Plan General para esa parcela que, desde luego, todos los que hemos hablado, que no somos del Gobierno, le estamos diciendo que no es la más adecuada, es más, es muy mala para poder construir, si cabe, insisto, la consideración de estudiar al menos la posibilidad de la modificación, ya que aquí en el Pleno muchas veces somos convocados para modificar otras tantas cosas, ¿no? ¿O ustedes piensan que sí, que es una parcela idónea para construir? Y si fuese así, ¿por qué no construyeron ustedes nada? Eskerrik asko. Eskerrik asko, señor Goti. René Jauna. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, uste dute nahiko argi adierazi dugula zein den gure posizioa. Bai, esatea, hemen bota diren gauza batzuk, ejemplos malos de construcción hay a patadas, porque se han hecho cosas mal en la ciudad o en otros sitios, no justifican seguir haciendo cosas mal, porque es un argumento, ¿no? Hay muchas casas en ladera, sí, y la calidad de vida es mala, hay muchas casas. De hecho, en esa zona, en Aixeona, hay gente mayor que tiene que dejar de vivir ahí.
Porque no puede ir al ambulatorio y luego volver a casa. O sea, no hay transporte público que les suba. Las pendientes superan del 20%. O sea, no, sí. Y ya sé que me vas a contar la historia. No, por Galiza pueden salir del ambulatorio a Iseona, no subes con una silla de ruedas. No subes. No me subes a mí con una silla de ruedas, te lo aseguro. No, te lo aseguro. No, te digo por qué. Porque a mí me ha tocado subir a mi aita del ambulatorio a su casa y no he podido. Y llamé a 2 amigos para subirle. No puedes con una persona. Es así. O sea, no hay discusión posible. Entonces, si vamos a meter a 60 familias a vivir allí, o intervenimos en la zona para que sea mínimamente digno, o no lo hagamos. O sea, pensémoslo. Y lo digo claramente, nik ez dakitekin behar den bizilagunek proposatzen duten moduan erigintzaldetik. Nik bat justugu berrazertu behar dugula. Berrazertu behar dugula, eta pentsatu ondo zer nahi dugun egin. Eta egokiaren egotea 60 familia gehiago zonalde horretan. Eta erabakia baldin bada baiezkoa, egokitu beharko da zonaldea. Bestela erabakia gure aldetik ezezkoa izan behar da. Bakarrik hori, eskerrik asko. Eskerrik asko, Renedo jauna, Abaunza jaunak dauka hitza. Y por aclarar varias de las cuestiones que se han manifestado, en primer lugar, el cambio de la unidad de ejecución de actuación de dotación, tiene que ver con el cambio de la legislación del suelo, antes Real Decreto 1/1992. Y, por otra parte, comentar, que no sé si lo saben los propios vecinos, que el derecho de reversión no cambia el destino del suelo ni evita la ejecución del planeamiento. Y para ejercerlo, el derecho de reversión, quiero decir, una de las condiciones es la devolución del importe del justiprecio, los 566.703 euros actualizados al valor de hoy, que no sé si lo saben, por si acaso lo advierto. Con respecto a la cesión del suelo, la cesión del suelo es obligatoria por ley, tanto en unidades de ejecución del Plan General del 95 como en actuaciones de dotación del Plan General del 22. Por tanto, no encarece ni abarata costos ni ganancias. Los datos aportados por la comunidad de propietarios son erróneos. El Plan General del 2022 calificaba como parcela residencial 1.783 metros cuadrados y como espacios libres locales 2.910. Visesa solicita reducir esa parcela a 1.337 metros cuadrados, cediendo los otros 446 metros cuadrados a espacios libres locales, aumentando, por tanto, estos hasta los 3.356 metros cuadrados. Todo ello por rectificación, ajuste y optimización del sótano. La finalidad de la expropiación no fue la construcción de vivienda libre ni de vivienda para los vecinos de Ocharcoaga en concreto. El destino de la expropiación fue para la construcción de viviendas de protección pública. Las políticas actuales de vivienda tienen como objetivo prioritario el fomento de estas viviendas y en régimen de alquiler. Por otra parte, los bomberos no necesitan acceder a todas las fachadas de una edificación. En el ensanche, por ejemplo, a las fachadas interiores de los patios no tienen acceso los bomberos y, sin embargo, no hay ningún problema para atender cualquier incendio en una manzana del ensanche. Lo mismo, en este caso, en Aixeona. Y sobre esta cuestión hemos debatido largo y tendido durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. Es que no, ahora, cuando ya está la licencia pedida, y señor Gotti, la licencia ya está pedida, está precisamente en la última fase, y por eso lo he mencionado antes, está en la última fase de concesión de la licencia para iniciar ya la construcción de las viviendas, y por lo tanto es absolutamente extemporánea este debate que se está planteando en estos momentos. Eskerrik asko, Abaunza jauna. Hirugarren txanda zabalduko dugu. Miñas Andereak ez du erabiliko. Gotti jaunak bai. Sigo manteniendo la duda de por qué no se construyó en esa parcela, por qué no se construyó desde el punto de vista no desde tu punto de vista, sino por parte del Ayuntamiento de Bilbao. Y, bueno, ¿qué diferencias de precio hubo en la compensación a los vecinos de Aixeona y qué precio tuvo que pagar el Gobierno vasco? Gracias, señor Gotti. Señor Renedo. Laburo. Solo para decir que todo lo que no se ha hecho es reversible, y nunca mejor dicho, porque no se ha hecho. Entonces, no creemos que nunca sea extemporánea ninguna petición que se haga desde la parte vecinal de esta ciudad. Eta bakarrik lehen esan dudan moduan, azken boska zentzuan nire kideak emango du Mariak, eta nik ez dute boskatuko puntu honetan. Eskerrik asko. Bai, bakarrik adierazi lehen komentatu dugunez, horrek esan nahi du Bilduren 5 kideen botoa, uste dut baietza izango dela, eta zeurea abstentzioa izango dela. Vale. Zer? Ez da abstentzioa. Ez dago inhibiziorik, komentatu dugu Carlosekin, komentatu dugu gaur punto juridiko asko dago osoko bilkura honetan, eta
argi geratu da lehen, eta ez dugu sartuko eztabaida gehiagorik puntu honetan. Eskerrik asko, Renedo jauna, Abonza jaunak zure azken txanda. Señor Goti, solamente por aclararle, la expropiación la hizo el Ayuntamiento de Bilbao. Y luego hay un acuerdo entre viviendas municipales y el Gobierno vasco, por la cual el Gobierno vasco recibe esta parcela y es quien promueve las viviendas. Y es Visesa quien, como he mencionado antes, ha solicitado la licencia de edificación, está en el último trámite de concesión de licencia y, por lo tanto, la obra se va a iniciar ahora. Es absolutamente extemporáneo este debate, los vecinos lo saben. Y con respecto al escrito, señora Viñals, la respuesta se va a remitir efectivamente al informe que han mandado los vecinos al área. De hecho, iba a haberse remitido el informe correspondiente en estas fechas, pero como han decidido traerlo también como proposición a pleno, pues lo debatimos aquí y después mandamos el escrito correspondiente en el que van a tener punto por punto explicado todas sus dudas a este respecto, sin ningún problema. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Abonza jauna. Vamos a votar la enmienda, pero antes quisiera... No puede intervenir, no puede intervenir. Le pido que respete las condiciones, de este pleno. Le pido que respete, por favor. Le pido que respete. Por favor, le pido que respete las condiciones que tiene el venir a este pleno. No. Bueno, quisiera, antes de pasar a votar, dar las gracias a la ABO, a la Asociación de Vecinos de Otxarkoaga, por traer un debate a este pleno que preocupa a los vecinos y por haberlo debatido en un tono de absoluto respeto entre las partes. Y dicho eso, vamos a votar, perdón, he dicho la enmienda, creo, la proposición de la iniciativa vecinal de la Asociación de Vecinos de Otxarkoaga. ¿Votamos? Abstención. Sí. Queda desestimada y damos por concluido este pleno, en el que de verdad que quiero felicitarnos por el tono que creo que ha discurrido o por el que ha discurrido todo el desarrollo del pleno desde la mañana hasta este momento.